Espérate, para el Go Live un poco. A las 9, sí, hola. ¿Cómo estáis? Un gusto. No, está bien, está bien, está bien. Bueno, la verdad es algo como que siempre estuvo un poco ahí, una inquietud desde siempre. Y por cosas de la vida, después en algún momento me fui a vivir a Tailandia y luego finalmente a India. Estuve viviendo en Tailandia primero 7 años. En ese tiempo tuve la oportunidad de viajar y conocer India y ver que realmente sí me gustaba y que sí había lo que yo buscaba, ¿no? Que era esa como respuesta espiritual a las cosas. Y así es que así después llegué a India y ahí estuve 7 años más. Conocí a mi gurú, una línea tradicional, antigua de India. Y bueno, ahí desde hace tiempo, ¿no? Ya son 15 años desde que lo conocí y ha pasado mucho, ¿no? Y ahí de a poco en la práctica y todo eso, como tratando ahora de vivirlo aquí en Chile y compartirlo también. Mm. Sí, claro, hemos tenido que parar, sí. Ujú, ujú.
Sí, hacemos ceremonias que normalmente se agendan con la luna, ¿no? Es decir, en India las ceremonias vienen agendadas con la luna y durante el año hay varios tipos de momentos especiales, ¿no? Luna llena. mm, El miércoles creo que es. No, el miércoles el Chaturdas y el jueves. Ujú. El miércoles en todo caso es un día muy importante, muy bonito, ¿ah? En India es un festival grande. Es Nisimha Chaturdas, se llama. El martes. eh, Exactamente, sí. Claro, bueno, conversar un poco precisamente de lo que es la cultura hindú, ¿no? De qué se tratan las palabras que a veces uno no conoce, que ha escuchado nombrar, como Vedas o que las escrituras en las que está. Y también, sobre todo, una cosa que yo creo que es importante es como ver el hecho de que todas estas cosas que conocemos de India, es decir, como el yoga, el ayurveda, que está hoy en día bastante de moda, ¿no? La astrología hindú, que es algo que yo hago personalmente, o Vastu, que es como el Feng Shui, los Vedas, la meditación. Todo este tipo de cosas no son como separadas unas de la otra, sino que son un conocimiento, como quien dice, integral. Es una sola cosa. No es que yo puedo, el yoga, por ejemplo, está basado en los mismos principios que la Ayurveda, y el Ayurveda está avanzado en los mismos principios que la astrología, ¿no? Que es lo que se llama el Sankhya. Entonces, de a poco, la idea es poder dar a entender de una manera integral un poco lo que es este mundo de lo que la gente conoce como la cultura de India, el hinduismo, a veces le llaman, pero que podríamos más bien llamar como cultura védica, Sanatana Dharma, ¿no? Su- Entonces, conversar un poco respecto a distintos temas que puedan ser de interés, cómo aplicarlos incluso hoy en día a nuestra vida y de qué manera podrían favorecernos, o sea, cosas como que está comprobado que la meditación o otras prácticas pueden favorecer, ¿no? El bajar el estrés en las personas, aumentar la atención, etcétera, ¿no? Qué Entonces, interesante. como tratar de dar una visión integral. Además que por el lado de la astrología también se pueden ver varias cosas bien interesantes. Si hay interés al respecto, podemos proponer temas también si la gente le interesa algún tema en especial. Por el lado de la astrología podemos analizar o ver un poco las cosas que están pasando hoy en día, cómo está afectando todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Sí. Que se Cano, ve te voy bastante claro. a detener un momento, que tengo aquí un Mm, amigo, Horacio, gracias por escribirnos. Me dice que mi voz no ujú. se está escuchando. Me gustaría saber si Oh, ahora oh, sí. Bueno, este es un anuncio del streaming que vamos a hacer el martes, pero también la idea era probar que el sistema funcionara bien. Así que agradezco a mm. Horacio por su comentario y, Sí, gracias, y gracias. que nos digan si ahora el audio se está escuchando bien o si hay algún problema para poder corregirlo en este momento y para que también la charla del martes salga bien. Así que, bueno, perdona, Canu, que te haya interrumpido, pero igual me pareció No, no, importante no, perfecto, preguntarle perfecto, no hay al problema. público si se Mm, está escuchando mi voz o no. Y mm. ¿Qué bueno, te dicen? ¿Se escucha? todavía no me han contestado. Bueno, y Ujú. siempre en los streaming hay un poco de retraso entre la emisión y la recepción Mm, de los mm, mm, contenidos, entonces vamos a dar un momento a ver si, eh, si nos contestan. mm, Pero mientras tanto, bueno, tu voz se está escuchando bien, así que igual sería interesante que bueno, esto no lo hemos
coordinado en el sentido de programar una agenda temática, digámoslo así, Ujú, ujú, para los streaming que vamos a hacer, pero eh, me gustaría que un poco nos dieras algún adelanto o, ¿cómo podría decirlo? Alguna breve introducción de qué es lo que son los Vedas y el tema que vamos, porque de ahí me imagino que vamos a partir a desarrollar el resto de la temática el día martes, como para ujú, que ujú. el público, la audiencia sepa un poco de cuál es el fundamento de que se va a desprender toda la conversación que vamos a tener el martes. Sí, ya. Bueno, o sea, los Vedas son probablemente, podríamos decir, los escritos más antiguos que existen en la humanidad. Son los libros sagrados de la India. Y de los Vedas, Vedas significa conocimiento, y de los Vedas podríamos decir que viene todo lo que conocemos hoy en día, que viene de la India como India tal, o sea, desde el yoga, la meditación, la medicina, como te decía, hindú, la ayurveda, que está bien de moda hoy en día. eh, muchas cosas que en el fondo es una cosa integral, la astrología hindú y el Veda, como te digo, significa conocimiento y se considera que es un conocimiento que está vivo, no un conocimiento muerto de alguna manera o teórico nada más, libresco nada más, sino que es un conocimiento que tiene una vida, una potencia propia que es capaz de revelarse en la vida de las personas, ¿no? Mostrarse en la vida de las personas, en la medida en que uno se acerca y se acerca de la manera en que te dicen cómo acercarte, es decir, con sus meditaciones nuevamente. La meditación te sirve en ese sentido y mantras o meditar tal vez en figuras geométricas como mandalas o yantras. Ujú. ¿No? Y la astrología misma, la astrología, por ejemplo, el rol que juega dentro del conocimiento védico, porque vamos a verlo todo esto como una sola cosa, ¿no? Como les digo, un solo gran conocimiento que incluye el yoga y que incluye todo tipo de rituales de fuego y todo tipo de cosas que conocemos que vienen de allá. La astrología se dice que es los ojos del Veda, es decir, es con lo que ve el Veda. ¿Y qué es lo que ve? Ve la situación, el karma, donde estamos, donde está la persona, y también para agendar rituales, ver cuál es el momento apropiado para hacer qué tipo de ritual, un ritual auspicioso, en qué momento algo va a ocurrir o va a dejar de ocurrir. Si yo, desde el punto de vista de la teoría de la astrología hindú, si es que yo quiero hacer un tipo de trabajo determinado, al mirar el tiempo, en qué momento estamos en estos momentos, por ejemplo, puedo eh, saber si es que eso lleva como el respaldo del universo, por así decirlo, o más bien el universo le está poniendo obstáculos, ¿no? Entonces se pueden elegir los momentos para hacer cosas, además de lo que conocemos normalmente de la astrología, que es ver la situación de una persona a través de la carta natal de una persona. Entonces, se puede ver desde muchísimos puntos de vista todo Sí. este conocimiento de los Vedas y vamos a tratar de ver lo que le interesa a la gente y también de ir explicando y acercando un poquito todo esto, las divinidades hindúes, los dioses hindúes que se conocen también, tantos dioses hindúes, si a la gente Exacto. le va Sí, interesando un poco conocer de hay, eso, vamos a conversar de eso también. hay muchos. Yo Mm, bueno, un poco a modo de copucha, me habías dicho que estaban pasando a nivel astrológico muchas cosas bastante interesantes y bueno, yo creo que ujú, toda la gente nos interesaría ver un poco todo el proceso de la humanidad que se ha vivido estos últimos meses a la luz mm, de el conocimiento ancestral de los Vedas y de la astrología védica, porque además entiendo que es muy distinta, bueno, no tan distinta, pero se difiere en varios aspectos de cómo es o cómo conocemos tradicionalmente la astrología, ¿no es cierto? Entonces, sí, sí. bueno, no te voy a Bien pedir que interesante. nos hables todo lo que nos vas a contar el martes, pero sí un poquito
una pincelada para ya que la gente sepa un poco también que vamos a hablar de eso y por Ujú. dónde va un poco el asunto, ¿no? Mm. Sí, bueno, es bien interesante, ¿no? Que los procesos como van pasando en realidad lo que se ve es un proceso que se ve desde hace tiempo y creo que lo habíamos hablado el año pasado, ¿no? Cuando conversábamos de estas cosas de astrología y todo de manera más privada. Sí, Eh, de que se está dando un cambio en realidad que empezó hace un tiempo atrás, ¿no? Y de a poco es como, si tú ves, es como que se han ido acelerando las cosas. Uno mismo tiene la sensación de que los días duran menos o de que el tiempo pasa más rápido, no sé. La tensión tal vez de algunas personas ha ido eh, creciendo y también la conciencia de las personas. O sea, hoy en día hay personas que yo conozco que hace, no sé, 10 años, ponte tú, comían ciertas cosas que hoy en día ya no las pueden comer naturalmente. Es mm, decir, que dicen, es como que naturalmente han entrado a un proceso de toma de conciencia de lo que está pasando, ¿no? exacto. Entonces, eso se ve en la astrología y se ven los procesos como van cambiando y probablemente, o sea, ya este año básicamente va a ser un año, es un año bien fuerte, ¿no? En el sentido de, ya venimos de un tiempo, pero me refiero que este año yo creo que cambian ciertas cosas, hay un momento de cambio donde ya tenemos que pasar una cierta barrera y, y- y- y bueno, ahí eso se ve ahí en la astrología, ya se está dando en estos momentos prácticamente em, abriéndose ciertas cosas y todo, que lo vamos a ir viendo un poquito, tal vez compartiendo pantallas y cosas de cómo son las posiciones planetarias respecto a eso. Aquí en Chile también lo que hemos visto, ¿no? De todo lo que ha pasado. Yo tengo por ahí la carta astral de Sebastián Piñera. Podríamos echarle una mirada si es que hay intereses por ahí en verla. ¿No? Y por supuesto eso afecta mucho lo que pasa en Chile, porque Sí, si vemos la carta astral de Sebastián Piñera y lo que está pasando en el cielo en estos momentos, cómo se están jugando las cosas, se puede entender harto de- de lo que estamos viviendo de alguna manera, mm, ¿no? sí, pues, súper, súper interesante. La verdad es que yo creo que vamos a tener que hacer muchos martes Vedanta para poder abarcar tantos temas. Em, Son muchísimos temas, en realidad, sí. sí, pues son hartos temas. Bueno, estaba un poco revisando cómo está saliendo este experimento preliminar. En el Ujú, Facebook se está viendo bastante bien. Ahora no sé, parece que mm, en YouTube no tanto. Parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos con la imagen, pero, pero ujú, bueno, por lo menos ya sé que se escucha mi voz. Gracias, Horacio, por tu colaboración en ese sentido. Em, y bueno, ya llevamos un buen ratito conversando. No sé si mm. quisieras darnos algún otro aspecto que tal vez vaya a salir en las conversaciones que vamos a tener los días martes Bueno, a mira, través del canal. yo lo que pienso verdaderamente es que todo este tipo de cosas que están pasando hoy en día es más que nada una crisis espiritual de alguna manera, ¿no? Y tenemos que encontrar también soluciones Mm, que vengan desde bien profundo, o sea, que no dejan de ser prácticas, no dejan de ser reales, no dejan de ser... y entonces compartir tal vez un poco la visión de una cultura que se ha mantenido por miles de años y que ha sido capaz, es más antigua que tal vez lo más antiguo y sigue viva hoy en día, o sea, sigue viviendo como hace miles de años, ¿no? sí. Entonces, tal vez tiene algunas respuestas que podamos ver, que podamos ir explorando para nuestra realidad diaria, cotidiana. Y eso es como lo más importante, ¿no? O sea, que Mm, tenga una aplicación práctica, o sea, por si no tiene algún efecto en la vida de las personas que sea positivo, entonces la verdad es que mm. no cumple su objetivo, ¿no? No cumple su objetivo. Sí, bueno, yo no tengo la solución para todos los problemas del, del mundo, pero creo que todos hemos reflexionado un poco esto durante ya casi 2 meses que llevamos
entre comillas, encerrados, ¿no es cierto? Mm, Pero yo tengo la sensación de que bueno, que sí, efectivamente hay un gran despertar de conciencia en términos de que no es posible seguir viviendo de la misma forma, de la misma manera. de la misma manera, ni consumiendo de la misma forma, Ujú, exacto. destruyendo tanto el ecosistema. eh, Mm, pero a la vez también con una mentalidad tal vez un poco más práctica, eh, me pregunto cómo podría ser esa solución dada el alto nivel de necesidad que siento que tiene la gente hoy en día, porque no, o sea, cómo podemos Mira, volver realmente, dejar atrás tanta necesidad adquirida en el fondo y mm, poder vivir de manera más natural. A mí me ha mm, pasado en lo personal que durante la cuarentena total que hubo en mi comuna, eh, yo por primera vez en años logré dormir bien. mm, 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 Logré tener un poco de silencio real como para poder realmente pensar, meditar. Ya en cuarentena parcial la cosa ya cambió, ya no siento los pajaritos a las 4 de la tarde, ya hay mucho ruido, y eso me hace pensar de que cómo podemos en las ciudades grandes como la de Santiago y otras tantas en el mundo, ¿no es cierto?, que tienen tanto cemento y tanta actividad productiva, digamos, eh, volver retroceder, digamos, en el tiempo, rescatando más parques, teniendo más verde, menos ruido, más animalitos en el entorno. Esa parte práctica a mí me cuesta mucho visualizarla. Yo no sé si la mm. astrología o tus conocimientos te permiten mm, pensar en una solución o en que eso se vaya a ir dando de alguna forma que sea plausible, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Bueno, o sea, de verdad se ve que las cosas cambian y cambian en ese sentido que tú estás hablando, hacia un mundo con mayor respeto hacia la naturaleza, la vida, ¿no? Y yo creo que pasa eso mucho por bajar el nivel de esas necesidades que tú dices, ¿no? Y eso creo que en eso la sabiduría de India tiene mucho que decir, porque ellos han estudiado el tema por miles de años, ¿no? Entonces algo tendrán que decir al respecto. Algo sabrán. Y algo sabrán. Y lo que dicen al respecto en realidad tiene que ver con lo que dicen el yoga. Si uno lee las fuentes de los Yoga Sutras de Patanjali o el Bhagavad Gita, que son libros de miles de años de antigüedad eh, y conocidos, o sea, son probablemente los más conocidos que hay en Occidente, de los antiguos, originales, escritos védicos, ¿no? Entonces son buenas fuentes. Si uno va a esas buenas fuentes ahí lo que te dice en el fondo es que el problema está en nuestros sentidos y en nuestra mente, en el fondo, y en nuestros deseos. Es decir, en el tener, hay una historia bien bonita, ¿no? Que había un rey en India hace tiempo atrás, y este rey era filosófico y tenía su aspecto como espiritual y todo. Y a él le gustaba filosofar y pensar ciertas cosas, ¿no? Y todo. Y de pronto un día en la noche estaba asomado a un balcón mirando la noche, ¿no? Y de pronto estaba metido creando un poema. Tal vez en español no va a sonar tan lindo el poema, pero en el fondo el sentido que decía el poema decía algo así como que el rey se preguntaba de todos cuál era el peor enemigo de un hombre, ¿no? Entonces, él tenía dicho como en un verso, ¿no? Y tiraba ese verso al aire y estaba tratando de buscar una respuesta a ese verso, y abajo había un guardia, y este guardia era un tipo que fuera de ser guardia también tenía una cierta profundidad y él hacía sus prácticas, en realidad era una persona bastante iluminada. Entonces sintió que era su deber responderle al rey, ¿no? Él estaba al servicio del rey y el rey estaba preguntando eso, ya llevaba un tiempo como con eso, y le tira un verso igualmente en verso que le hacía, pero perfecto calzaba
a lo que estaba diciendo el rey, en que les decía, eh, el peor enemigo del hombre es la mente y los sentidos descontrolados. Oh, y el rey le gustó el coso, y entonces tiró la siguiente que decía, y entonces, ¿cuál es el mejor amigo? Y el guardia de abajo tiró la que seguía, decía, la misma mente y los mismos sentidos cuando están bajo control, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, y esto es la base de todo lo que es las disciplinas espirituales, llegar a entender primero que nada este mecanismo. ¿Por qué? Porque es ahí donde estamos sufriendo, es ahí donde estamos encerrados, es ahí donde estamos Sí, enredados, enredados en el asunto, sí. enredados en el asunto. Entonces, eso es la base de todo, la base de todo, la base de todo. Y ahí hay muchas cosas. O sea, esto es solamente un primer pincelazo de algo. Y el problema también, un problema que tiene nuestra mente en general, y que quiero hacérselo notar a las personas que puedan ver esto, es que, ojo, que nosotros tendemos a poner etiquetas, ¿no? Sí. Es decir, puede ser que yo no conozca nada de hinduismo, pero tengo mi idea de algo hindú en mi cabeza. Entonces yo le digo, por ejemplo, ¿y esto qué? Esto es hindú. Ah, hindú. Pum, listo, ya le puse la etiqueta, lo entendí, pum, pasó tranquilo en mi mente, ¿no? Ya quedó, como quien dice. Entonces, hay que tratar de ir, ojalá se pueda, a un punto donde uno tenga una cierta inocencia, donde uno diga, yo no conozco, a ver qué hay realmente de esto, qué es lo que me quieren decir con esto, Claro. ¿no? No poner la etiqueta inmediatamente y decir, ya conozco esto y soltarlo. Bueno, Porque de esa manera se puede llegar a entender esto, ¿no? Todos tenemos mente, todos tenemos sentidos. Tal vez yo pongo mente, sentido, pum, pongo la etiqueta. Pero vamos más allá, vamos investigando, porque aquí es donde empieza realmente la investigación, por así decirlo, ¿no? Sí, pues bueno, lamentablemente en todas las áreas de la vida los prejuicios están bien a la orden del día. Como que al ser humano en general le cuesta llegar con la mente vacía a abordar un tema o a conocer de algo más en profundidad, porque a veces, claro, uno se queda un poco con la superficie de las cosas y con la etiqueta de la superficie que le ha puesto otra persona, no, ni siquiera... Claro, te das una respuesta suficiente, le pones pum, Claro. ya, que tranquilo en mi cabeza, Sí. ya sé lo que es, ¿no? Y puedo seguir con lo siguiente. Y en realidad Sí. no cachamos nada. Exacto. No cachamos nada de lo que era la cosa realmente. Así. Entonces, la idea es conversar de pronto de todos estos temas, e ir viendo cuál es la base del yoga, por qué es importante para nosotros en nuestra vida hoy día, el día a día, qué pasa, ¿no? ¿Por qué? El yoga no se refiere solamente al deporte. ejercicio físico, al deporte, ¿no? Esa es la parte más externa, es el hatha yoga. El hatha significa esfuerzo, el yoga del esfuerzo, que en el fondo es para mantener el cuerpo en buena situación para poder hacer lo otro, que son los otros tipos de yoga. Podríamos decir, investigaciones, prácticas, que en el fondo es investigarse a sí mismo, ¿no? Investigar qué es lo que pasa, dónde estoy metido. Acuérdense, una cosa muy... los Vedas, lo otro que te dicen, oye, mira alrededor tuyo, date cuenta en varias cosas. Nace, te enferma, en la vida, todo el mundo se enferma, ¿no? Envejece y finalmente vamos a morir. Y eso es inevitable. Entonces tiene que haber algo más allá, ¿me entendés? Tiene que haber algo más allá, tiene que haber algo más allá. Esto no es una cosa en un sentido negativo, sino que por el contrario es algo positivo, en el sentido de que realmente es algo inevitable. O sea, querámoslo o no, en 20, 30, 50 años más yo no voy a estar, ¿me entendés? Sí. Hablo por mí. Probablemente yo tampoco. No quiero meter a nadie en mis problemas, pero yo personalmente sé que no voy a estar, ¿me entendés? Ahora capaz que ustedes estén, no sé, pero
100 años, 120, difícil que alguien de los que puedan haber en estos momentos estemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué la vida? ¿No? ¿Qué es la vida entonces? ¿Qué hay? ¿Hay Dios en todo esto? Todo ese tipo de cosas, de preguntas que son como Vamos a, súper res- fundamentales vamos a responder esas preguntas, esas tremendas preguntas, dentro, entonces. ¿y por qué sufrimos? Sí, ¿No? Que también es uno de los argumentos tan grandes. Yo he conversado con personas o he leído también argumentos de personas que dicen, bueno, una de las pruebas de que Dios no puede existir es porque hay tanto sufrimiento, ¿no? Porque eso significa o que no es omnipotente porque no puede parar el sufrimiento, o es malo porque permite que haya sufrimiento, ¿no? Entonces, si es omnipotente y no para el sufrimiento, entonces está permitiendo que haya sufrimiento. Y si es que no puede parar el sufrimiento, la maldad en el mundo, significa que no es omnipotente, no es Dios. Hay otros poderes por ahí que son tanto más poderosos que él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso? Bueno, me imagino Ahí que vamos a dejar esas conversar. preguntas abiertas Obvio. para que la gente se sume el martes a esta conversación. Y bueno, dejamos a toda la gente invitada, ¿no es cierto? Ya saben un poco la variedad de temas que vamos a conversar, así que si alguien tiene Pueden preguntas por el poner chat, por donde quieran empezar, podemos empezar, si no empezamos claro, por donde tenemos si, pensado nomás. si alguien tiene alguna pregunta específica que hacer, Tengan podemos inquietudes por empezar por ahí. ahí cuando empecemos el envío el próximo martes. Canu, yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta Oye, te agradezco a invitación. ti, es súper bonito tu idea de hacer esto y bueno, Sí, bueno, y yo abrazo. agradezco a todos la comprensión de cualquier falla técnica que haya habido en el proceso Sí, de esto es grabación de este. creo que son las primeras veces que hacemos estas cosas, ¿no? Sí, nos ha costado harto, haciéndolo un poco a pulso, pero bueno, de a poco Mm, vamos a ir aprendiendo cómo usar esto y haciéndolo cada vez mejor. Así mm. que, bueno, sin más, lo esperamos entonces el próximo martes a las 9 de la noche por los canales de Facebook y de YouTube de Indivarus. Gracias. Nos Chao, vemos, Canu. que estén bien. Un Chao, beso. un besito.